Buenas noches, mi nombre es Ángela Espósito. A continuación voy a hablar un poco sobre el juicio breve y la vía ejecutiva. Desde el punto de vista de su conceptualización, diversos autores coinciden en señalar que el juicio breve es aquel que por razones de cuantía o de otras modalidades reduce o simplifica el procedimiento ordinario dentro del debate procesal. En Venezuela, el procedimiento breve está regulado en el Código de Procedimiento Civil, en los artículos 881 al 894. Dentro de estos artículos y otros contenidos en el Código Civil, se menciona su aplicabilidad en demandas cuya cuantía no exceda de 15.000 bolívares, las referidas a la desocupación de inmuebles en los casos al que se refiere el artículo 1615 del Código Civil y todas aquellas que indiquen las leyes especiales. Al analizar el juicio breve tenemos que éste posee la estructura del procedimiento ordinario, pero se diferencia por la brevedad de sus lapsos y simplificación de sus formas. Por ejemplo, la demanda. En el caso del procedimiento ordinario, siempre debe ser por escrito y con asistencia de abogado. En el caso del procedimiento breve, puede ser oral y sin asistencia de abogado, si su cuantía es inferior a 500 unidades tributarias. En estos casos, el secretario del tribunal lo reducirá en escrito mediante un acta. El auto de admisión, citado en el artículo 341, será igual que el procedimiento ordinario. En cuanto al lapso de emplazamiento, para el procedimiento ordinario es de 20 días siguientes a la citación, y en el caso del procedimiento breve, 2 días después de la citación de la parte demandada. En cuanto a las cuestiones previas, el procedimiento ordinario debe proponerse todo por escrito, mientras que en el procedimiento breve puede proponerse en forma oral o escrito, en el acto de la contestación. El demandado puede pedir verbalmente al juez que se pronuncie sobre alguna de las cuestiones previas a que se refieren los ordinales del 1 al 8 del artículo 346. En el caso de que sea rechazada la contestación de la demanda, se efectuará el día siguiente de manera oral o por escrito. Aquí el demandado podrá proponer las demás cuestiones previas contenidas en los ordinales del 9 al 11 del mismo artículo 346. Si los ordinales del 1 al 8 se resuelven, se procederá conforme a lo establecido en los artículos 350 y 355, excepto el ordinal 1, que habrá que recurrir a lo pautado en el artículo 349 en concordancia con los artículos 63 y 64, todos ellos del Código Procesal Civil. En cuanto a la contestación de la demanda, en el procedimiento ordinario debe ser por escrito dentro de los 20 días después de la citación, mientras que en el procedimiento breve puede ser en forma oral, pero posteriormente hay que levantar un acta, o de manera escrita dentro de los 2 días después de la citación del demandado. En caso de haberse opuesto cuestiones previas, la contestación se hará al día siguiente a la decisión del juez que rechace las cuestiones previas. Si el demandado no diere contestación, se le tendrá por confeso. Posteriormente, el tribunal procederá a sentenciar dentro de los 8 días siguientes al vencimiento del lapso. En esta etapa, el demandado podrá proponer reconversión si el juez la admite. El demandante entonces será citado el segundo día siguiente, procediéndose en ese acto conforme al artículo 887. Si hubiese cuestiones previas sobre la reconvención, se resolverán conforme al artículo 884. La negativa de admisión de la reconversión será inapelable. El lapso probatorio. En el procedimiento ordinario son 15 días para promoción y 30 para la evacuación. En el procedimiento breve son 10 días para promover y evacuar pruebas, sin términos de distancia, a menos que ambas partes soliciten al juez que decidan el asunto con solo elementos de auto. La sentencia. En el procedimiento ordinario son 60 días después del vencimiento del lapso probatorio.
En el procedimiento breve son 2 días después del vencimiento del lapso probatorio. La sentencia será dictada dentro de los 5 días siguientes a la conclusión del lapso probatorio o de la contestación o reconversión si las partes hubiesen pedido la supresión del lapso. La apelación en el procedimiento ordinario es de 5 días y en el procedimiento breve es de 3 días. Si la cuantía del asunto fuera mayor que el equivalente a 500 unidades tributarias. La ejecución de la sentencia se llevará a cabo al 4.º día siguiente que haya quedado la sentencia definitivamente firme. Bien, en cuanto a la vía ejecutiva, puede definirse como aquel procedimiento sumario, anexo y paralelo al juicio ordinario que incluye la acción del demandante con instrumentos públicos y auténticos para proceder al apremiar al demandado, embargando ejecutiva y no preventivamente sus bienes para que cumpla con la obligación que se le exige. Para acudir a la vía ejecutiva se establecen requisitos como la existencia de una obligación de pago líquida de dinero con plazo cumplido y que ésta conste en un instrumento público o auténtico o privado certificado que pruebe la obligación. Este instrumento está sujeto a ciertos elementos característicos que permiten al juez evaluar la procedencia para su admisibilidad. La preparación de la vía ejecutiva es un procedimiento previo dirigido al reconocimiento de un instrumento privado que puede adjudicarse la fuerza ejecutiva que no tiene. Ante la orden de comparecencia del tribunal, el deudor puede asumir alguna de las siguientes actitudes: desconocer el instrumento o tacharlo de falsedad. En estos casos, el acreedor puede accionar la vía del juicio ordinario. También se puede dar el caso que se pueda resistir a reconocerlo o no comparecer. En estos casos se dará fuerza ejecutiva al instrumento a los efectos de intentar la vía ejecutiva. El trámite procesal se inicia por un libelo que exprese la voluntad de accionar la vía ejecutiva. Por ende, se trata de un proceso contencioso en el cual el ejecutado debe ser citado y oído, con derecho a hacer la oposición y proponer excepciones. En ejecución del auto de admisión, el tribunal dicta las medidas de embargo de los bienes, luego de proceder al remate, y en este estado se suspenderá el procedimiento ejecutivo hasta que haya una sentencia definitivamente firme en el procedimiento ordinario. El medio procesal apropiado de que dispone la parte contra quien obra una medida ejecutiva puede impugnar la medida de embargo ejecutivo mediante el recurso de apelación contra el auto de admisión de la demanda. Finalmente tenemos la prescripción del derecho a accionar por vía ejecutiva. Esta está consagrada en el artículo 1977 del Código Civil venezolano y dispone que la acción ejecutiva, derechos de crédito, prescribe a los 10 años. Sin embargo, la acción ordinaria, que es la sentencia, prescribe a los 20 años. Gracias.